Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Bueno, nuevamente juntos para escuchar una voz del cielo, justamente como se llama este programa. Hoy tenemos un programa el cual he titulado Cosas Vanas, y cosas vanas quiere decir cosas que uno hace o cosas que uno las tiene como lo mejor y son cosas que tal vez no tienen sentido, que nos dediquemos o que hagamos y sean cosas inútiles. Por eso Cosas Vanas me llegó a la mente de ponerle este título basado en el tema que vamos a tratar hoy. Cuando el hombre hace cosas vanas para poder lograr un objetivo inalcanzable e imposible. Por ejemplo, vamos a ir a un libro que es un libro escrito por el profeta Isaías y nos va a contar que hay un solo Dios, que es el creador, que es el único, que no existe otro y que nadie lo puede igualar ni siquiera superar. Bien, dice Isaías capítulo 44, versículo 6. Comienza así la voz del profeta, que es una voz del cielo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice esto: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Estas palabras, algunas un poco inentendibles, difíciles, pero quieren decir mucho. Por ejemplo, nos habla de Dios, que Dios es primero un solo Dios, no hay dioses, hay un solo Dios. Y ese Dios, dice, es eterno. Dice, yo soy el primero y soy el postrero. Es una forma de decir que Él existe. Si tuviéramos que hablar en nuestros términos humanos, diríamos de eternidad a eternidad. Pero Él simplemente dice que es un Dios eterno, para que en la mente nuestra ingrese el que es antes y después de Él. Antes de Él no hay nada, después de Él tampoco. Dios es un Dios, dice, el Rey de Israel, porque es el Dios que Dios se manifestó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel diera a conocer a este Dios que se manifestaba. Y no solo eso, sino dice que es el Redentor de Israel. ¿Qué quiere decir que es Redentor? Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, necesitó a alguien que pagase el rescate y comprase a ese pueblo para sacarlo de la esclavitud. Y eso nos hace acordar de nosotros. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, nuestro destino eterno es la condenación. Y hay un destino para los condenados, que es el eterno lago de fuego, donde irán allí todas las almas de aquellos que merecen el castigo eterno, o sea, nosotros. Pero Dios dice, yo soy el Redentor. Es decir, Él ha pensado comprar esa alma que está destinada al infierno y pagar un rescate para quitarle ese destino eterno de la condenación. Y yo pensaba, decía, es como si vamos a un lugar donde se vende hierro en desuso, que comienza con el tiempo a oxidarse y se hacen montañas y montañas, y todas esas cantidades de hierro son almacenadas en un lugar, pero luego son ingresadas en un horno y son fundidas para darles un uso distinto. Pensaba en nuestra alma que es un alma inservible y que no tiene un destino próspero, por lo menos por tema del pecado. Pensaba en esos hierros y pensaba en el destino de esos hierros. Y pensaba en una persona que llega y le dice a aquel que almacena esos hierros, dice, quiero comprarte esos hierros.
Y él dice, bueno, y le da un precio. No, dice, yo no quiero comprar a ese precio, quiero comprar como si esos hierros fueran nuevos. Y el vendedor dice, estos hierros están destinados al horno de fuego. Dice, no valen lo que usted quiere pagar. Y bueno, eso es lo que Dios dice que quiere hacer con todo aquel que se acerca a Él. Lo quiere comprar de un lugar de destino en un lago de fuego por causa del pecado, que es el merecido castigo que todos los pecadores merecen. Y entonces Él dice, no, yo quiero comprar esa alma y la quiero evitar que vaya al horno de fuego. Y bueno, Dios, dice, es eterno, Dios no comparte su gloria con nadie, hay un solo Dios y Dios es el único que puede pagar el precio inalcanzable de un pecador que está destinado a la condenación eterna para sacarlo de ese lugar y darle una nueva vida. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre hace cosas vanas. ¿Y qué dice? Bueno, Dios me creó, este Dios que se presenta así es el que me creó. Bueno, dice, ahora yo voy a crear a Dios, yo voy a formar mi propio Dios. Yo le voy a dar forma a la forma como yo quiero que sea mi Dios. Y si Dios me creó a mí, ¿por qué yo no puedo crear un Dios? Eso es lo que piensa el corazón y la mente humana. Piensa en cosas vanas. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 44 y en el versículo 10 lo siguiente. Una pregunta, dice. Les voy a hacer una pregunta, dice el profeta. Una pregunta que es como si el mismo Dios la hiciera. Dice, ¿quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es decir, es vano. ¿Quién es el que hizo esto? Y el hombre, o debiéramos contestar, nosotros hacemos eso, porque queremos fabricar nuestros propios dioses. Y entonces dice, bueno, eso que ustedes quieren hacer no tiene sentido porque yo soy único, fuera de mí no hay otro Dios y yo soy el que rescato al alma de la condenación. Y nosotros decimos, no, nosotros vamos a ser nuestro propio Dios. Y entonces Dios emite emite su propia opinión de lo que piensa de aquel que quiere fabricar su Dios, su propio Dios. Dice Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Eso dice Dios. Dice, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Dice, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Dice, el hombre hace su propio Dios, le da forma, dice, y por más hermoso que parezca, el hombre es testigo de que lo hizo él. Por lo tanto, si lo hizo el hombre, ¿cómo puede ser su Dios? Sin embargo, la mente está tan torcida, podríamos decir, que piensa que uno puede hacer, al igual que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nosotros podemos hacer un Dios, como si se nos ocurre y lo hacemos. Y ahora nosotros mismos nos damos cuenta de que lo hicimos nosotros. Entonces, ¿puede ser eso nuestro Dios? Y bueno, entonces Dios dice, todos aquellos que son fabricantes de dioses o de ídolos, dice, un día los voy a juntar a todos, los voy a poner en un solo lugar, dice, y les voy a hablar y les voy a contar lo que pensaba de ellos mientras fabricaban esos dioses. Y a una, dice, todos en un solo momento se van a quedar avergonzados cuando sepan que hay un solo Dios y que ese Dios que ellos fabricaron son dioses inútiles y cosas vanas. Por eso dice Isaías 44, versículo 11. He aquí que todos los suyos, es decir, los que fabrican ídolos, serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Es como que si entre todos, cuando se dan cuenta de la vanidad de lo que han fabricado, se agarran la cabeza y decir, nosotros queríamos ser a Dios, hicimos nuestro propio Dios, pero realmente cuando nos dimos cuenta de que Dios es que ahora se está manifestando frente a nosotros, se agarran la cabeza y se avergüenzan. Bueno,
Pensemos entonces cómo se fabrica un Dios, cómo uno puede fabricar un ídolo, un Dios, una estatua, llamarle lo que sea. Alguien que reemplaza a Dios, por supuesto. Y dice, veamos por ejemplo cómo harían los distintos artífices. Conocemos muchos artesanos, hay carpinteros, herreros, hay hombres que trabajan los materiales de construcción, distintas maderas, distintas cosas, distintas formas de hacer ídolos. Pero veamos, por ejemplo, al herrero. Imagínate si tuvieses que pensar cómo haría el herrero para hacer un dios, es decir, para hacer un ídolo. ¿Cómo haría? Bueno, tendría que agarrar, comprar el hierro, un hierro que no tiene forma, tendría que llevarlo a la fragua, a calentarlo, tendría que agarrar un mazo y darle masa, darle forma y golpearlo hasta que más no podía, hasta que eso vaya adquiriendo forma, calentarlo, calentarlo, golpearlo, enfriarlo. Observemos la manera que tendría un herrero de fabricar un dios. ¡Qué cosa rara! Bueno, vamos a la casa del herrero, ¿me acompañás? Bueno, Isaías 44:12 dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es decir, en el fuego, trabaja, para nosotros lo conoceríamos como en la fragua o un horno podría ser, dice, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Dice, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya, podríamos decir, y se deshidrata. Un hombre está trabajando el hierro, comienza tal vez temprano, empieza a calentar, a golpear, a calentar, a golpear, le va dando forma y por un momento dice, estoy tan cansado, dice, bueno, me voy a tomar un descanso y deja el hierro arriba del yunque y va y toma agua, come un poco, descansa, se sienta, después agarra y se levanta y vuelve a hacer el mismo trabajo, golpea. Llega un momento que llegó la hora de comer, la esposa lo llama y dice, bueno, vamos a comer, deja eso ahí, deja ese futuro Dios, lo deja ahí sobre el yunque y se va a comer. Después se acuesta una buena siesta, se levanta, se lava y vuelve al trabajo. Y vuelve a hacer lo mismo. Y comienza así. Y así finalmente termina haciendo un Dios que lo hizo una estatua o lo que sea, lo hizo con la fuerza de su brazo, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, y bueno, lo hizo con la fuerza de su brazo. Ahora, ¿cómo alguien... Si nosotros pensamos en hacer un Dios, ¿no pensaríamos en algo más grande que hacer algo con nuestra propia fuerza? Bueno, pero así es el hombre, hace cosas vanas, cosas que no tienen sentido. Pero bueno, él gasta su vida en eso. Él morirá haciendo esas cosas, haciendo dioses que después va y lo vende en los puestos de artesanía y lo vende ahí, la gente lo compra ese Dios, dice, este Dios me va a salvar de todo. Y bueno, así es. Pero vayamos a la casa del carpintero. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Dice Isaías 44:13. El carpintero, dice, tiende la regla, es decir, agarra una madera, pone la regla arriba, dice, tiende la regla, lo señala con almagre, es decir, con una tiza le va haciendo las trazas, donde va a cortar seguramente con el serrucho, la sierra. Dice, lo labra con cepillos. Dice, es una forma de irlo trabajando. Dice, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón. Dice, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Qué increíble. El hombre tomando medidas le dirá, bueno, este Dios va a tener la cabeza, va a medir tanto, el cuerpito va a tener tanto. Es increíble. Traza, le da forma con un compás. ¿En qué tipo de Dios podemos confiar nosotros en este tipo de Dios? ¿Cómo podemos confiar en un Dios así? Que lo hacemos con nuestra propia sabiduría, a nuestra medida. Dice que después lo tiene en casa. Claro, lo va a tener en su casa, un día se le va a llenar de tierra, porque el Dios no se puede bañar, entonces lo va a tener que plumerear. Un día van a decir, bueno, acá molesta, corrámoslo un poquito, saquémoslo de acá, pongámoslo allá atrás. Y así se va arrodillando y lo va adorando a ese pedazo de madera que él hizo. Pero así es la mente, pero él ya ahora se ha olvidado del Dios verdadero.
del único Dios. Y ahora tiene ese Dios. Y piensa que ya el otro Dios, al que es aquel que lo formó, dice, ya no lo necesito, tengo esto que es una obra de arte mía. Bueno, pensemos, por ejemplo, en un hombre que trabaja en desmonte, yo lo llamaría, podríamos decir, un leñador. Viene alguien, lo contrata y dice, bueno, tengo todos estos árboles grandes, me gustaría que agarraras y desmontaras todo, porque te he pensado parquizar, voy a poner pinos que son tan lindos, tan bonitos, voy a sacar todo esto. Bueno, dice, arreglan el precio, el leñador trae toda su maquinaria y entonces empieza seguramente a cortar y lo llama al que lo contrató, le dice, ¿qué hacemos con toda esta cantidad de árboles tirados? ¿Qué va a hacer? Como, no, dice, agarre y córtelo, prepárelo como para leña y póngalo a montón en un costado, déjelo todo apiladito y ya está. Así que él comienza a hacer los troncos, los va trozando, tal vez a la misma medida, para hacer una buena pila que no se desarme, y lo deja allí apilado. Y bueno, y entonces este hombre comienza a plantar pinos ahora, y bueno, va pasando el tiempo, y pasa por allí un panadero que él necesita leña, porque bueno, antiguamente se usaban los hornos de leña para hacer el pan, entonces se necesitaba mucha leña, y el panadero siempre andaba expectante de encontrar algún lugar donde hubiese amontonada leña, porque él la necesitaba. Así que pasa el panadero, encuentra leña, lo mejor, le vino al pelo. Entonces va y habla con el dueño y dice, necesito esta leña para hacer pan. Claro, lo dice eso en el Isaías 44:15, dice así. Veamos, por ejemplo, Isaías 44:14, que es la parte del leñador. Dice, Isaías 44:14 dice, el leñador, yo lo pienso así, ¿no? El leñador. Dice, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Es decir, hace todo el desmonte. Y viene el panadero, dice Isaías 44:15. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Es decir, que el hombre va, encuentra la leña y dice, bueno, se pone a hacer panes. Y ve que le sobra leña, dice, y empieza dice, se está calentando y dice, mirá qué linda forma tiene ese tronco que quedó ahí. Y entonces, pero se parece, mirá qué parecido a tal cosa, qué sé yo, a algo, que le llame la atención, algo que para él es superior. Dice, mirá, y entonces dice, toma ese tronco y ya lo pone allí, dice, al final dice, y que fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y ya el panadero tiene ahí un dios. Y lo tiene en su casa, se arrodilla, todas las mañanas antes de ir a hacer el pan, viene, se arrodilla, le habla, le ora a ese Dios y se olvidó del Dios del cielo, aquel que lo creó, aquel que es vivo, que es real, pero él tiene ahora su Dios y no necesita al Dios del cielo. Así que el panadero está allí, pero luego viene una campante y también pasa por allí y ve leña. Toda campante siempre dice, bueno, tendríamos que buscar leña. Lo primero que hacen, arman la carpa y dicen, bueno, vamos a buscar leña para hacer la comida, para hacer un rico asado y calentarnos porque la noche va a estar fría. Y entonces dice allí el acampante, dice Isaías 44:16, dice, parte del leño del acampante, dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, es decir, prepara un asado, se sacia, es decir, se llena, dice, después se calienta, qué frío, dice, y dice, me he calentado. Y mientras él se va calentando, yo imagino a esta persona que se está calentando, el acampante, está mirando el fuego y así, y empieza a mirar el fuego y ya su cabeza empieza a trabajar y se empieza a hacer ideas raras. Dice, leamos otra vez, Isaías 44:16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego. Y dice el versículo 17, dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Es increíble.
Increíble, increíble. Bueno, este es el mundo en el cual vivimos nosotros. Si nosotros nos movemos en distintos lugares, está lleno de ídolos. Las casas están llenas de ídolos hechos y fabricados por hombres, que lo usan para ganar dinero, es decir, porque cada ídolo que se vende es dinero que entra a la casa, así que, pero la persona que lo compra lo lleva a su casa como lo máximo y lo adora, se arrodilla, le habla. Ahora, pensemos un poquito en esto. ¿Qué dirá Dios de todas estas cosas que hace el hombre? Cosas vanas. ¿Cómo el hombre se va tan bajo y se olvida del Dios verdadero por un pedazo de metal, por un pedazo de madera, por un pedazo de cemento o lo que sea, con lo cual él haya manipulado con sus propias manos y le haya dado forma al Dios a la medida que a él le pareció, como él le interesó hacerlo? ¡Qué increíble! Dice Isaías 44, 18, lo que Dios dice de todos ellos. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es decir, ellos, las personas que van detrás de los ídolos y que se arrodillan y se postran y toman a su propio Dios fabricado por un hombre y labrado con la fuerza de su brazo, dice, todas esas personas no entienden, no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero así es el mundo en el cual nos movemos, así es como nosotros vivimos. Y no nos damos cuenta cuando nosotros vamos y miramos una imagen o una estatua que podemos comprarla al pie de una ermita o de lugares donde se comercian estas cosas, una santería. Y uno va y la compra y dice, bueno, la mira, obsérvala. Si tiene figura de hombre, bueno, tendrá orejas, tendrá una nariz, tendrá boca, tendrá ojos. Y uno se acerca a esa estatuilla y le habla porque tiene oreja, pero la estatuilla no se manifiesta. Entonces uno mira la oreja y está sellada, y dice, no tiene oreja. Tiene oreja, sí, forma de oreja, pero no tiene los tímpanos, le falta todo. Y entonces uno le habla y ve que los labios de esa estatua no se mueven, no hace seña, no se expresa. Uno le ve los ojos perfectamente formados, pero uno se mueve y los ojos están siempre fijos, no nos miran. Bueno, ese es el ídolo que yo quiero, un ídolo a mi manera, que ni me entiende ni oye. Dice, bueno, pero Dios dice, pero qué cosa, ¿cómo es? ¿Cómo no nos damos cuenta de esto? Bueno, dice Isaías 44, 19, dice, no discurre para consigo, es decir, no razona, no se da cuenta. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego, es decir, cuando dice, no tiene sentido decir, ¿no te das cuenta de lo que pasó? Que vos mismo lo fabricaste, fuiste al monte, cortaste leña, lo trajiste, lo hiciste. Bueno, dice así, Isaías 44, 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Ahora una pregunta que se tendría que hacer, dice, ¿haré del resto de él, del sobrante, una abominación? Dice, me postraré delante de un tronco de árbol. Es decir, si la persona razonara decía, ¿cómo yo, que soy el fabricante de cosas vanas, he fabricado este ídolo? ¿Y cómo me voy a postrar? ¿Lo voy a adorar? Me voy a rendir mi vida delante de ese ídolo y me voy a olvidar del Dios del cielo. Ahora, debiera ser más inteligente, debiéramos de ser más inteligentes, ¿verdad? Bueno, Dios dice que debiéramos de serlo, porque Isaías 44, 20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es para mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es decir, cuando el hombre está entretenido en estas cosas, a él le parece que está protegido por ese, llamémosle entre comillas, Dios o estatua o figura, y dice, esta es mi protección. Cuando ese ser que uno ha creado con sus propias manos, con la fuerza de su brazo,
con la inteligencia y la imaginación propia. Eso no me puede librar del fuego del infierno. Me va a mantener toda la vida entretenido en eso, pero no puede ser mi redentor. Dios dice, yo soy eterno. Y dice, no solo eso, sino que no comparto mi gloria con nadie. Y no solo eso, sino que soy el único que puede salvar y que puede comprar a un alma que no es inútil, inservible y que está destinada a la condenación eterna. Yo la puedo comprar para que en vez de ir al fuego del infierno, pueda alcanzar la salvación eterna e ir a vivir conmigo en el cielo, dice Dios. Mientras el hombre esté entretenido en estas cosas raras, nunca se va a dar cuenta que necesita la salvación. ¿Cuándo se va a dar cuenta? El día que muera. El día que esa persona muere se encuentra con la tremenda realidad de que todos esos años que se ha postrado y ha confiado en estos ídolos o estampitas o crucifijos, lo que sea, o las religiones, allí se va a dar cuenta que todo eso eran cosas vanas en las cuales él perdió su vida, perdió su tiempo. Y los ídolos no es solamente conformar una estatua o pintar un cuadro o hacer algo que se parezca al ídolo. También tenemos nuestros propios ídolos en distintas formas que nosotros mismos le damos. Llamémosle un deportista, llamémosle algún enseñador, llamémosle el trabajo. El trabajo puede ser nuestro ídolo. El juego puede ser nuestro ídolo. Es algo que nosotros no podemos dejar de postrarnos ante ellos y rendir nuestras vidas tan valiosas que Dios ama con tanto amor y le da un valor incalculable. ¿Por qué nos entretenemos en cosas vanas? ¿Por qué perdemos lo mejor cuando podemos tenerlo teniendo a Dios? Bueno, en vez de dedicarnos a fabricar ídolos y hacer cosas vanas, Dios hizo algo maravilloso. Y en vez de hacer un ídolo, Dios le dijo a un carpintero que hiciese una cruz y Dios hizo que esa cruz se clavara en el monte Calvario. Y en vez de fabricar un ídolo y ponerlo en esa cruz, envió a su hijo de carne y hueso y lo llevó allí a la cruz y allí lo castigó duramente y él murió crucificado para que nosotros podamos alcanzar la redención. Y de esa forma él compró el destino eterno de nuestra alma. Entonces, en vez de entretenernos en estas cosas, podemos ir a Jesús y decirle a Él que nos escucha, que tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla como te está hablando ahora a través de su palabra. Podríamos decirle, perdóname, yo la verdad que me dediqué mi vida a cosas vanas, pero nunca me di cuenta que mi alma seguía camino a la condenación eterna. Decirle, Jesús, vos pagaste ese precio, fuiste mi redentor, compraste el precio, ese precio invalorable, me diste a mí un valor que yo no tengo, pagaste por mí un valor de algo extraordinario cuando no soy nada, y me compraste a precio de sangre. ¿No debiéramos razonar así y decir, Jesús, perdóname, yo me dediqué a estas cosas, pero ahora quiero dedicar mi vida a ti, y por la fe quiero que tú seas mi Dios, porque fuera de ti no hay otro Dios. Y yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor, como el primero y el postrero. Yo te pido que me des la vida eterna porque solo tú me la puedes dar, porque tú viniste a morir en carne y viniste a morir y a entregar tu sangre por mí. Y fuiste una persona real. Caminaste entre nosotros, nos escuchaste, nos enseñaste, hiciste milagros, la gente te vio, la gente conoció tu voz, te hablaba y tú les escuchabas. ¿Para qué dedicarnos a estas cosas vanas cuando Cristo nos está esperando? Deja todas estas cosas vanas, ve a Cristo y dile que te perdone. Que a partir de ahora ya no tendrás estas especies de ídolos y que a partir de ahora tu vida la entregas de completo a Cristo para que Él haga un verdadero hombre o una mujer verdadera que tiene un Dios verdadero, un Dios que le va a salvar, un Dios que le va a guiar por toda la eternidad.
Recibe a Cristo en tu corazón. Pídele perdón por haber perdido el tiempo en estas cosas vanas. Y dile, tú eres mi único Dios y fuera de ti no hay otro. Tú eres eterno. Tú eres mi Salvador, mi Redentor. Y yo quiero que me des en este momento la salvación de mi alma. Sálvame, Jesús. Si se lo pides realmente creyendo en Él solamente y en ningún otro Dios, sino solamente en Cristo, encontrarás la salvación, la vida eterna y vas a alcanzar esa paz que solo Cristo te puede dar. Y Él te va a escuchar. Él va a caminar a tu lado por toda la eternidad. Él te va a escuchar, te va a mirar, te va a hablar y te va a abrazar, porque Él no es un ídolo, es Dios. Recibe a Cristo y que tengas una jornada de paz, de felicidad y de gozo por tener a un Dios verdadero. Un Dios que no lo vas a poder hacer, un Dios que no necesita que nadie lo haga, un Dios que se llama Jesús. Ve a Él y recíbelo, porque es el Hijo de Dios. Si recibes a Cristo, tendrás al Padre. El Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa, por supuesto. Hasta entonces.